Isaías, capítulo 35. Y leemos todo el capítulo. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En verdad es agradable poder encontrarse con una lectura como esta que tenemos aquí, de gozo y de esperanza, de anhelo para el pueblo de Dios. Cuando podemos escudriñar alrededor de todo el libro de Isaías y encontrar pasajes como este, que nos pueden dar una especie de alivio, de agua fresca, sin poder olvidar la importancia de otros lugares y la responsabilidad de nuestra respuesta en otros pasajes. Sabemos, como hemos dicho con anterioridad, que este capítulo se debe de ver en unión a los dos anteriores, que es como la conclusión de este último ay. Desde el capítulo 28 hemos visto varias lamentaciones. Esta es la última lamentación del versículo 33 y por tanto 33, 34, 35 deberían de estar juntos. Y lo que antes ha sido una advertencia para el pueblo de Judá, para el Israel que todavía estaba en la tierra prometida, una exhortación ante los peligros que podían venir, también un aviso del fin del mundo, de las circunstancias que vendrían en el futuro, del castigo a todas las naciones, del juicio que iba a venir sobre todos y cada uno de los hombres y criaturas de este mundo. En medio de todo esto, porque todo lo que iba a ocurrir es por causa del pueblo de Dios de Sión, nos dice anteriormente, ahora tenemos este capítulo 35 que nos trae otra perspectiva, todo unido en el mismo contexto, pero una perspectiva distinta. Para que veáis de qué manera Isaías está escribiendo, podéis ver que empieza con alegría, con la alegría que se va a experimentar en la obra del Señor en medio de ellos, lo que va a ser un desierto, cómo se va a transformar, y cómo termina también en el versículo 10 con alegría. También la alegría del Señor, el gozo del pueblo de Dios, cuando se encuentre con toda la tristeza, todo el dolor apartados de ellos. Bueno, fijaros bien, en el versículo 2 dice, florecerán profusamente y también se alegrarán y cantarán júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Ahí cuando nos dice ellos, tenemos que preguntarnos a quién se está refiriendo, de quién está hablando Isaías, porque para poder entender el texto deberíamos localizar
a estas personas o a estos seres a los que se está refiriendo. En el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado el camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Qué ellos son? ¿Quiénes son los que están en este camino de santidad con los cuales estará el Señor? Claro, en un momento pensamos que el objeto del cántico, de la alabanza o el gozo que se está expresando aquí es sobre un desierto que se va a transformar, sobre una parte de la creación y de la naturaleza. Pero en realidad la naturaleza de la que está hablando es simplemente una ilustración de otros, de los que va a tratar. La respuesta está en cuando encontramos la palabra redimidos, cuando los redimidos. ¿Quiénes son estos redimidos? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquellos que han experimentado la salvación, la liberación, que es decir, el pueblo de Dios. El capítulo está refiriéndose a los creyentes y lo que los creyentes van a llegar a experimentar. Esto es lo que está tratando. Por tanto, es un mensaje necesario para el pueblo de Israel en aquel momento cuando Isaías lo está diciendo y lo está diciendo para nosotros. El contexto es también para nosotros. ¿Cuándo se va a tratar este tema o cuándo va a ocurrir esto de lo que se está describiendo? Bueno, aquí tendremos que ver que hay cosas que parecen ser el comienzo del reino de Dios, la transformación, pero por otra parte nos dice que ya el dolor o la tristeza, el gemido, van a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer el gemido y el dolor? Tendremos que ver, como hemos dicho muchas veces, que el profeta está hablando del futuro cercano, pero también del futuro lejano, y que de alguna manera está uniendo todo lo que va a producir la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Si no, no podríamos entender algunas de las descripciones o de las notas que Isaías está trayendo. Sin apenas hacer distinción, solo quizá podemos ver lo progresivo. En el cielo no hay progresión, por tanto no se refiere únicamente al cielo y por tanto tiene que ser parte de la tierra, pero está hablando de una paz y unos beneficios que vamos a disfrutar. Está hablando de lo que va a venir y lo que va a ser transformado por el Rey cuando introduzca el reino de gloria, de lo que ya hemos hecho referencia en otras ocasiones. Bien, esto solamente es un pequeño preámbulo para que lo podamos ver en el contexto. Ahora vamos al asunto. Tenemos nuestros primeros dos versículos. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo, es decir, el lugar que no es habitado, se gozará y florecerá como una rosa. Lo que es desierto va a florecer. Esto es lo que nos está diciendo literalmente con respecto al pueblo de Dios. Las dificultades del pueblo de Dios, la sequedad, va a ir desapareciendo. El pueblo de Dios está pasando por dificultades, por tensiones de aquel momento preciso, de nuestro propio tiempo también, pero son momentáneas. Lo que nos está diciendo incluso en la experiencia de Moisés, cuando lo leemos en el libro de Hebreos, o lo podemos ver del pueblo de Dios que está en el desierto como peregrinos, errantes, buscando aquella ciudad celestial, pero sin ninguna ciudad donde residir aquí. Esto es lo que nos está describiendo. Somos el desierto, estamos en sequedad, estamos viendo pobreza y dificultades, pero un día, hermanos, un día el desierto va a florecer. Y de pronto podremos ver como toda la belleza que tiene el Líbano es una descripción hermosa, poética, de la riqueza, las aguas, los inmensos árboles. El Líbano va a venir aquí en medio de nosotros y todo va a ser transformado. La creación va a ser transformada y por tanto cuando veamos todo esto ocurrir, la sequedad convertirse en fuentes de agua hermosas, podremos ver cómo la creación canta y se glorifica.
Esto es lo que expresan algunos de los salmos cuando los leéis, y lo que dice, por ejemplo, también el apóstol Pablo en Romanos 8, cuando dice que toda la creación gime por esa liberación que va a llegar y que un día nosotros seremos testigos de esa liberación, porque el gozo no solamente va a ser para nosotros, sino para toda la creación que va a ser transformada. Fijaros bien dónde estamos. Y no se puede negar que hay dificultades. El pueblo de Dios siempre se va a encontrar en dificultades. Pero no miréis únicamente lo que está en vosotros ahora. Pueblo de Israel, mirad aquí cómo Sennacherib con su ejército de Asiria viene y va a intentar invadir y podemos vernos débiles. No os preocupéis, un día vendrá en que todo este tipo de amargura, de luchas, de tristeza y gemidos va a desaparecer y todo será transformado y nos podremos ver totalmente en lugar de gloria y de hermosura. Esto es lo que va a hacer el Evangelio. Esto es lo que va a hacer el Evangelio en el corazón de los hombres. Esto es lo que va a experimentar la Iglesia. Lo que vamos a poder ver que nos va a ir transformando. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La gloria viene, no está, le es dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Fijaros bien lo que nos está diciendo en este versículo 2 porque es muy importante. El desierto se va a convertir en algo hermoso, fresco, de frutos, de árboles, pero esa hermosura que va a recibir no es suya, va a ser regalada. ¿De dónde viene esa gloria? ¿De dónde viene esa majestad? ¿Dónde está esa hermosura? Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Lo que es oscuro y de pronto vemos una luz, no es una luz natural, es la presencia de nuestro Dios. Lo que nosotros vemos como hermosura y gloria no es la gloria nuestra que hemos descubierto, es la gloria de nuestro Señor. Si hay algo hermoso que va a transformar nuestras vidas de desierto en vidas de fruto, es la venida del Señor y es la gloria del Señor. No es una gloria nuestra, es una gloria dada, es una gloria prestada, es la gloria que trae Dios mismo. Lo único que nosotros tenemos de valor, lo hemos repetido muchas veces, y lo tendremos que repetir para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Dios en el presente, lo único que nosotros tenemos de valor es Dios. Lo único que nos hace a nosotros hermosos y apetecibles es Dios en medio de nosotros. No hay nada natural, atractivo en nosotros. No hay nada esperanzador en nosotros. Lo único que va a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor es la presencia de Dios y su gloria. Y a ella nos tenemos que aferrar y apegar. Bien, el desierto es convertido en algo que florece, en algo hermoso. Por tanto, en medio de este mensaje profético que trae, Isaías ahora trae unas palabras de ánimo. Fijaros bien entonces en el versículo 3 y versículo 4. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es la esperanza. Todavía estáis en el desierto, todavía estáis pisando arena, todavía estáis en conflicto, todavía hay tormentas, todavía tenéis dolor y tenéis luchas. Pero hay una promesa clara que no va a cambiar, lo vemos en las Escrituras y lo volvemos a releer una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Hay una esperanza para el pueblo de Dios. Mientras esperamos que el desierto se convierta en un paraíso, en un jardín hermoso en medio o delante de la gloria de Dios, ¿vosotros qué, iglesia? ¿Qué es lo que tenéis que hacer, pueblo de Dios? Entonces Isaías dice, fortaleceos. Aquellos que tenéis, fijaros bien cómo lo va a describir una vez más, ya lo ha hecho anteriormente, aquellos que tenéis las manos cansadas, recibir nuevas fuerzas, las rodillas endebles que no os pueden sostener, afirmarlas. Aquellos que estáis de corazón apocado, acongojado, triste, débil, esforzaos, no temáis. Está haciendo una descripción de todo lo que es el cuerpo, porque está tratando de todo lo que es el ser entero, el ser de la persona. Tanto nuestras manos, nuestras rodillas, nuestro corazón. ¡Ánimo!
Iglesia, ánimo hermanos, seguid adelante, la promesa del Señor es firme y no va a temblar. La gloria del Señor va a ser nuestra, vamos a ser transformados en una creación nueva. Llegará el día en que solamente miraremos el dolor y la amargura como algo pasado y algo lejano que ya no nos afecta. Seguir adelante. Es el clamor que le dice Dios, nuestro Señor, a Josué. Ánimo, fortalécete, sigue adelante, vas a entrar en una tierra con enemigos, vas a ver una constante lucha, solamente sé firme, mantente firme y fuerte, yo estaré contigo. Lo podemos ver constantemente en el mensaje del pueblo o del Señor al pueblo de Israel, a David como rey, y lo vemos nuestro Señor Jesús a los discípulos, lo vemos en el mensaje de las Escrituras, los apóstoles una y otra vez, alentaos, esforzaos, seguir adelante, tenemos razones para seguir adelante. Los discípulos estaban desfallecidos cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo que les era arrebatado, les era despreciado, maltratado y clavado en una cruz, y de pronto se sintieron como diciendo, lo hemos perdido todo, ¿y ahora qué? Y nos dicen los evangelios que huyeron y se escaparon y estaban desalentados y hundidos, incluso aún entreviendo que tendría que venir otra vez al tercer día, pero estaban desanimados hasta que una voz, alguien viene y les dice, ha resucitado, el Señor Jesús ha resucitado, y aquel grupo de cobardes huidizos se transforma en un poder inmenso que transforma el mundo que estaba a su alrededor, y solamente unos días de su huida cobarde los vemos en medio de Jerusalén proclamando el Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos. Esto es lo que le está diciendo Isaías. ¿Veis lo que el Señor ha dicho y que no va a fallar? ¿Veis la promesa que ha hecho? El desierto se va a convertir en un jardín, en unas fuentes de agua. Por tanto, vosotros esforzaos. No tiene que haber en medio del pueblo de Dios manos cansadas, rodillas endebles, corazones apocados. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué este ánimo? Porque Dios viene, nos dice. Fortaleceos, ánimo, seguir adelante. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La actividad de Dios que dice aquí, que vendrá para traer aquellas promesas que han sido anunciadas, la actividad de Dios está en dos partes. Por una parte va a pagar a aquellos que tienen que pagar. Retribución, dice, vendrá a pagar. No es el único hecho de pagar por sí mismo, como vemos que Cristo paga en la cruz, sino a juzgar, a dar cada uno lo que merece. Cada uno recibirá lo suyo, pero también dice que vendrá a salvar, que vendrá a liberar. Retribuye, es decir, desquita, nos quita la deuda, paga, es decir, venganza, y salva. Y cuando nosotros miramos el Evangelio, ¿cuántas veces lo hemos experimentado? Que venimos con congoja, con tristeza, porque la vida es difícil, porque tenemos luchas y cosas duras que tener que afrontar, y de pronto descubrimos el Evangelio y descubrimos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, ponemos nuestros ojos en Él y las cargas nos parecen más livianas y las dificultades se convierten en caminos llanos y sencillos, y tenemos la ayuda del Señor, y de pronto nos podemos levantar y fortalecernos. Lo que era simple debilidad y flaqueza ahora es fortaleza. No te preocupes. Pablo le dice al Señor cuando Pablo ora, tu debilidad será la fortaleza. No te sientas débil, porque entonces es cuando yo manifestaré todo mi poder. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro ánimo? ¿Por qué tenemos que esperar aquellas promesas? ¿Por qué tenemos la seguridad de que todo a nuestro alrededor va a cambiar? ¿Por qué tenemos que seguir adelante? Porque Dios viene, y Él viene para salvar. Seguimos un poquito más adelante. Quizá incluso tendríamos que saltar para seguir una especie de orden cronológico. Si vemos el versículo 6 y 7 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos.
el desierto, dice, convertido en un estanque. Ahora el pueblo de Dios es transformado y es productivo. Hemos cambiado, lo que era simplemente arena, escarbábamos y sale arena, es un desierto. Ahora escarbamos y sale agua, es manaderos, manantiales a nuestro alrededor. Claro, nosotros vamos ahora al Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 7, en el versículo 38, y el Señor hace una promesa extraordinaria, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y estamos pegados a Él, de su interior, dice, correrán ríos de aguas vivas. Seres que estaban muertos espiritualmente, que no tenían ninguna especie de aliento y esperanza, y de pronto son transformados por el toque misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, y ahora seremos convertidos en fuentes de nuestro interior, saldrán como manantiales, torrentes de ríos y de agua. El desierto ahora ofrecerá producto. Ahora sí podemos nosotros hacer grandes obras. Nos dice también el apóstol Pablo, recordáis, en Efesios, y eso deberíamos de leerlo constantemente, no Efesios 2:8 únicamente, sino también el 9 y el 10, porque somos salvos por fe, por gracia, y no por obras, para buenas obras. Y de pronto ahora, lo que antes era imposible que agradara a Dios, ahora puede agradar a Dios. Lo que antes no podíamos hacer de buenas obras, ahora podemos hacer buenas obras. Y podemos ir y podemos llenar el mundo de fruto. Podemos llevar el Evangelio por todas partes. Ahora somos poderosos. Nadie nos puede detener. De tal manera nos dice el Señor, dice a los discípulos y le dice a la iglesia, que podéis ir por todos los lugares y a donde vosotros actuéis, yo actuaré. Donde vosotros perdonáis los pecados, esos pecados serán perdonados. ¡Qué mensaje más extraordinario! ¡Qué obra más productiva se nos está dando! Lo que antes era una mera ruina de seres creados como éramos nosotros, seres caídos y sin esperanza, hemos sido transformados y ahora nuestras rodillas se fortalecen, nuestra voz se aclara y podemos ir por todos los lugares proclamando salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora hay liberación, ahora podemos anunciarlo. En medio del desierto vendrá aquel que va a preparar el camino del Señor, cuando habla de Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Y de alguna manera todos nosotros somos y actuamos de la misma manera, anunciando el Evangelio. No hemos sido redimidos para la inactividad, para que podamos dormir, simplemente reposar en nuestros lechos cómodos, sino que hemos sido llenos de fruto. Ahora podemos trabajar, podemos llevar el mensaje. Entonces podemos tener ese mensaje que nos dice el Señor Jesús cuando se acerca a la sinagoga y le dice a aquellos que están presentes, mirad, los ciegos ven y los cojos andan, los que estaban encarcelados y presos son liberados, ahora ha venido el reino en medio de vosotros. Y nuestro mensaje sigue siendo el mismo, es el mensaje de nuestro Señor Jesús, no porque nosotros lo podamos hacer, sino porque Él, el que viene, Cristo, el que ha obrado, lo puede hacer. La Iglesia no ha sido transformada simplemente para que reciba beneficios para sí misma y se los coma, sino que ha hecho y producido fruto para que se pueda extender y se pueda llevar. Nosotros hemos sido redimidos, nos dice también el Evangelio, para convertirnos en un árbol grande, una pequeña semilla de mostaza que apenas se puede ver en medio de nuestros dedos, se transforma en un árbol que incluso las aves pueden venir y pueden refugiarse debajo de él. Eso es la Iglesia, ese es el poder del Evangelio, esa es la transformación gloriosa. Un pueblo de Israel en ruinas, triste, que estaba amenazado por los enemigos alrededor, que se lo merecía, que por causa de su pecado va a ser transformado y convertido en el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Nuestro Señor viene, y cuando Él venga y nos toque y nos sane, nuestras rodillas se van a fortalecer, nuestros brazos van a coger fuerza, nuestro corazón ya no estará más asustado, y entonces podremos ir y seguir adelante en la proclamación de las buenas nuevas. Si esto es así, como veo de progresión, tendremos que ir un poquito más atrás entonces y volver a leer en el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Si os dais cuenta, mi manera de hacerlo es porque
en el versículo 4 termina empezando con entonces. Sobre lo que ha dicho antes, el Señor viene, va a producir algo, pero en medio de ese algo, de la transformación, tendremos que leer el versículo 6, que nos está diciendo, porque las aguas serán cavadas. El cojo, dice, saltará como un ciervo, porque algo va a ocurrir. Son las consecuencias. Nosotros estamos viendo las consecuencias que hace el Evangelio. ¿Recordáis anteriormente que hemos visto en alguna ocasión cómo también Isaías hace una descripción de las diferentes partes del ser en los capítulos anteriores? Ahora, una vez más, hace un repaso de ojos, oídos, piernas, lenguas. Dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos serán también abiertos. El cojo, dice, las piernas débiles serán como de gacelas. Y el mudo, su lengua, cantará. ¡Qué cambio! Enorme y tremendo. Esto es un milagro. Es muy triste si algunos de vosotros os limitáis sencillamente a un milagro físico. Es decir, que el que es mudo podrá hablar. Claro que el Señor lo hace. Nos encontramos alrededor de la historia del Señor Jesús en los Evangelios, gente que era muda y podía hablar, que eran cojos, podían andar, los ciegos podían ver. Claro que estas cosas ocurren, incluso la Iglesia podía hacer estos milagros, como podemos leer en el libro de Hechos. Pero Isaías no se está refiriendo únicamente a un milagro literal del cuerpo, sino que hay algo más. Son las consecuencias del Evangelio. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando hacía aquellas lecturas en la sinagoga, nos estaba hablando de los afligidos en general, de los pobres, de los que no tenían esperanza, de los que estaban sin luz en sus propios corazones. Y está hablando de la transformación completa del ser, de la persona. Porque el Señor no solamente obra en una parte de la persona, sino en todo. En su alma, en su corazón, en su cuerpo, etc. Es una nueva oportunidad, es una nueva vida que nosotros tenemos con unos nuevos propósitos. Este entonces es importante. No vamos a poder aspirar a las grandes cosas que podemos llegar a aspirar si antes no hay una transformación en nuestro ser completo. No podemos hacer las grandes obras como éramos antes de nuestra conversión, sino que ahora lo que podemos hacer es en Cristo, es en el Señor que ha venido a salvar y que nos ha transformado. En la historia podréis ver de hombres que han intentado hacer en el nombre del Señor, pero el Señor no estaba con ellos y no han podido seguir adelante. En cambio, hombres pequeños e insignificantes a los ojos del mundo, como un perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, o un mero fraile como Martín Lutero, y tantos otros a lo largo de la historia, sencillos, pequeños e insignificantes hombres que han sido transformados, que han sido conquistados por el Evangelio, por el mensaje de la cruz, por el poder de las buenas nuevas, ahora han podido salir a la calle y cambiar todo lo que está a su alrededor. No salgas a la calle con tus méritos, no salgas a la calle con tus debilidades. Serás un mero ciego, serás un cojo, serás un mudo. Pero si sales con el Evangelio, si de verdad aceptas este Evangelio en tu propia vida, entonces, ahora sí podrás salir. Y no te preocupes. No te preocupes por lo que tengas que decir, porque el Espíritu vendrá y pondrá palabras en tu boca. Y seremos poderosos aun cuando en nuestra vida ordinaria seamos torpes de labios. El Señor nos va a cambiar y nos va a transformar y nos convertirá en sus voceros para ir y llevar el Evangelio. Es un mensaje glorioso, de esperanza. Lógicamente, con todas las limitaciones del tiempo en el que estamos viendo, el Señor todavía tendría que tardar en venir, pero la esperanza es clara y el mensaje que podemos ver en los 4 evangelios, en las cartas y en Apocalipsis, es claro en estos 10 versículos. Pero fijaros ahora en el versículo 8, porque no hemos llegado todavía a la esencia de la riqueza de este capítulo. Y habrá allí, en todo lo que está describiendo, ha descrito un desierto que ha sido transformado en árboles, en jardines, y que ahora surgen fuentes, y que lo que hace es que un pueblo que estaba en mera ruina ha sido transformado, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. Y en medio de esto, en medio de este pueblo, dice, allí habrá una calzada, un camino.
y será llamado camino de santidad. Fijaros bien que este camino no es para los inmundos. Este camino no pasará inmundos por él. No es para los pecadores no redimidos. No es para los que no tengan la salvación y el perdón de pecados. No hay lugar para ellos. El camino de santidad que está describiendo son para los que no son inmundos, para los que han sido limpiados con la sangre del Cordero. Aunque eso sí, nos dice, habrá torpes, porque en medio del camino a veces nos encontraremos con gente torpe, gente que se pierde, gente que cae y que tropieza. Esto lo encontramos a nuestro alrededor de manera constante. Dice que en la Iglesia, en el pueblo de Dios, en el camino de santidad no puede haber inmundos, pero a veces quizá nos podamos encontrar con gente torpe. ¿Pero qué dice? No se extraviará. Aunque sean torpes, porque los hay, no se extraviarán. ¿Por qué? Porque Él, dice, Dios, Cristo, estará allí y estará con ellos. ¿Os podéis imaginar la idea, la visión? He aquí el pueblo de Dios, es como si estuviera describiendo a unos peregrinos que estaban viajando quizá a Jerusalén, están buscando la ciudad gloriosa. Hay salmos que lo describen, el caminar del pueblo cantando mientras se acerca al lugar de adoración que estaba en Jerusalén. Y podemos imaginar a aquellos peregrinos con dificultades. Dice, no, hay un camino que es seguro, hay un camino que es firme. No es lugar para pecadores, no es lugar para los no arrepentidos. Aun cuando encontremos personas débiles y con dificultades, ¿quién de vosotros no cae y no tropieza? ¿Quién de vosotros no se confunde, no se asusta, no cae en su ánimo? No os preocupéis, porque no os vais a extraviar, no os vais a perder, no vais a dejar el camino, no os vais a meter otra vez en desiertos y en tormentas. ¿Por qué? Porque Dios estará con vosotros. La habilidad no ha venido como una brújula que se ha implantado en vuestro corazón. No, es que a tu lado estará el Señor. Él, dice, estará allí. Para mí esta imagen es muy bonita porque si leéis en el libro de Hechos, al menos tengo yo en Hechos capítulo 9, versículo 2, capítulo 18, versículo 25, capítulo 19, versículo 9, 23, 24, 14, 24, 14 y 22, etcétera, se nos llama los del camino. La Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, son los del camino. Somos nosotros. El camino de santidad. Ahí estamos nosotros. No porque nosotros lo hagamos santos, no es porque nosotros tengamos nada extraordinario, sino porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por tanto nadie os podrá tocar, ni nadie os podrá dañar. Es verdad que tropezáis. Es verdad que hay torpezas, es verdad que cometemos pecados, es verdad que a veces nos desanimamos y nos desalentamos. No te preocupes, porque tu seguridad no está en tus manos, la seguridad está en mis manos. Y por tanto no habrá nada ni nadie que os pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tengáis miedo, el mundo es difícil, tenemos una promesa. Nunca vamos a perder el horizonte. Siempre vamos a tener delante de nosotros la promesa gloriosa de que entraremos en el reino de Dios y que de pronto allí desaparecerán todas las cosas. Pero el camino es largo. Es verdad que ha venido el Señor y nos ha transformado y nos ha renovado la fuerza. Éramos cojos y podemos andar. No teníamos fuerza en nuestros brazos y ahora tenemos fuerzas en ellos. Nuestro corazón siempre estaba apocado y triste y hundido y ahora está lleno de regocijo y de gozo. Pero a veces... no os preocupéis por esas veces, porque el Señor estará con nosotros hasta el final y nos va a llevar seguros al lugar que Él ha prometido. No os dejo solos, voy a preparar un lugar y vendré a por vosotros. Y entonces tenemos versículo 9 y versículo 10. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, por el camino, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y vendrá gozo y alegría y huirá la tristeza y el camino y el gemido.
Nos está describiendo un camino seguro. En los peregrinos que tendrían que salir de sus tierras, de todo de todo Israel, podéis imaginar Israel del norte y del sur, porque también del norte habría algunos que se mantuvieron fieles, y todos en cierto momento se dirigían al templo, a Jerusalén, para adorar, para los sacrificios anuales y las fiestas especiales judías. Pero claro, tenían que enfrentarse a un montón de peligros de todo tipo. Sobre todo se nos describen los peligros con estos animales que podían salir al acecho. Pero nos está diciendo, no, mirad, ahora la cosa es distinta. Todo lo espiritualizamos y lo tenemos que ver con respecto a nuestro futuro. Los redimidos, dice, nos señala a Cristo, el vengador, el que da el pago, el sustituto. Lo hemos visto en otro de los capítulos. veintitantas veces el concepto de redención, redimido, rescate aparece en el libro de Isaías, y siempre nos encamina a nuestro Señor Jesús, Cristo. Los redimidos, dice, estarán seguros. Nada nos puede tocar y nada nos puede dañar sin el permiso del Señor. Y lo que es seguro y firme, porque es una promesa clara de las Escrituras, nada ni nadie nos podrá apartar de este camino que nos lleva al lugar preparado. Nada, ni nadie. Nos podrán quitar la lengua, nos podrán meter en prisión, nos podrán arruinar la vida, podrán destruir nuestro cuerpo, pero nuestro alma está segura. Los redimidos están seguros. Las alimañas, los leones, las fieras, ese león rugiente que anda por ahí para devorar a los que son de Dios, no podrá tocarnos. No serán vencidos por los enemigos. No habrá obstáculos que no podamos vencer. Es un camino recto que nos lleva a Sion, con obstáculos, estrecho, con barreras, con problemas y luchas. Pero el camino es hacia Sion, la ciudad celestial, hacia la ciudad de nuestro Rey. Allí estaremos seguros y nadie nos puede quitar de él. Nos podrán dañar, nos podrán hacer sangrar, pero no nos podrán quitar el gozo de la salvación y la esperanza que hemos ganado. Y fijaros en esta frase hermosa. Y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Mirad sobre vosotros. No lo veis. Pero sobre cada uno de vosotros, los creyentes, hay un gozo perpetuo. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que hay delante de nosotros, encima de nosotros, que nada ni nadie lo puede quitar? Como una nube de luz, como una columna de fuego. Es un gozo que está ahí, en el cual constantemente podemos acudir. De alguna manera está describiendo que este pueblo de Israel que se encamina a la promesa, a la esperanza que ha sido anunciada, aquel desierto cambiado, dice, ahora nosotros podemos ir seguros. ¿Qué es lo que nos hace seguros? El Señor está a nuestro lado, nos ha redimido, somos los redimidos, pero es que hay un gozo perpetuo, es decir, para siempre, que nada ni nadie puede destruir. Hay algo que constantemente deja caer su lluvia de bendiciones y de gracias sobre nosotros. No importa lo fuerte que pueda golpear el sol, hay algo que nos refresca. No importa la inmensa oscuridad que nos pueda inundar en medio de la noche, el gozo sobre nuestras cabezas nos ilumina. No es nuestro, no es algo que nosotros produzcamos, pero que está ahí. De la misma manera que los incrédulos y los arrogantes, los pecadores, acumulan fuego sobre sus cabezas, nosotros, los creyentes, en lugar de ese fuego de ira de parte del Señor, lo que tenemos es una aureola de gozo eterno. ¿Y qué es lo que hace este gozo eterno sobre nuestras cabezas? Producir gozo en nosotros. Dice, será sobre sus cabezas ese gozo perpetuo y tendrán gozo y alegría. Va a producir nuestro corazón gozo y alegría por ser quienes somos y tener lo que tenemos y poder ir hacia donde vamos. No nos lo pueden quitar. Quizás sí a veces lo pueden dañar. Nos pueden apartar de este gozo por nuestro propio pecado y dejadez y abandono. La falta de santidad en nuestras vidas nos hacen ver todo mal y negativo.
Pero si en lugar de todo eso nos regocijamos en la protección divina que nos encamina en esta senda, el camino de santidad hacia el lugar seguro que ha estado y que está preparado, no os preocupéis, porque incluso de vosotros mismos vendrá un gozo hermoso y bueno. ¿Cómo es posible que en medio del dolor, cuando apenas tenemos fuerza para expresar un clamor, puedan salir canciones de nuestro pecho? ¿Cómo es posible que mártires que estaban pereciendo vivos en el fuego de la Inquisición pudieran cantar gozosos al Señor? ¿Cómo es posible que tantos mártires que están sufriendo en prisión y están perdiendo sus miembros y su vida puedan seguir regocijándose en el Señor? Porque el gozo perpetuo, seguro, inquebrantable que está sobre ellos hace que produzca su propio corazón un gozo. Quizá no una risa, quizá no una juerga, pero sí un gozo interno y una felicidad y una seguridad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y entonces, en medio de esa alegría que nos acompaña, Dios con nosotros, las fieras no nos pueden tocar, el camino es seguro y está el gozo del Señor que nos acompaña sobre nuestras cabezas y que va produciendo gozo sobre nosotros. ¿Y qué es lo que podemos aspirar? ¿Qué nos queda más? ¿Qué nos queda más? Que la tristeza y el gemido desaparecerán. Huirán de nosotros. Y cuando nosotros imaginamos el cielo en la descripción, no ya imaginación, sino la descripción que hace Juan en el libro de Apocalipsis, que nos dice, entraremos en un lugar, vamos a ir a un sitio donde no habrá dolor, ni gemido, ni llanto. Todo eso va a acabar. Llegar a un lugar donde entraremos por una puerta, donde nos encontraremos en un espacio abierto, en un mar de cristal, donde no habrá un sol, sino que Cristo será nuestro sol. Y Él será todo lo que encontremos de adorno. Y estaremos más que satisfechos. Lo que está haciendo la descripción de Isaías es, encaminamos en dificultades, pero con esperanza. Y la alegría nos acompaña. Y la alegría se produce en nuestro corazón. Y la tristeza y el dolor, el gemido, el lamento, huirán. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el cielo. Seguimos trabajando. No somos un pueblo que se escaquea, que huye de las responsabilidades. Al contrario, estamos en el camino de santidad. Y tenemos que mostrar esta santidad. Tenemos que esforzarnos en seguir adelante. Tenemos un Dios que nos fortalece, que vuelve otra vez a correr nervios por nuestras venas, que volvemos otra vez a levantarnos cuando teníamos rodillas caídas. Tenemos que trabajar, pero vamos seguros. Si estáis en el Señor, si estáis en este camino, si habéis probado la relación con Cristo, estáis seguros y vais en buena dirección. No os dejéis asustar por lo que os rodea. Ser fieles y dejar que el Señor os tome de la mano y lleve al lugar que Él ha prometido, que Él ha preparado y que tiene seguro. Amén.